última tutoría, también os lo digo a vosotros, que hoy será mi última tutoría en el grado de psicología, porque creo que todo tiene un recorrido y creo que hay que tener etapas, y la siguiente etapa que tengo pensada para mi profesión también tiene su... Porque yo creo ahora en el desarrollo de la filosofía como psicología. Y en el espacio del CEIA Vital es muy bonito hacer filosofía. En plan encuentro para hablar de psicología, de filosofía también es muy bonito. Visión nocturna de las estrellas y hablar de la vida y la filosofía también tiene su lado muy positivo. Como una parte de la psicología. En el fondo, ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? Esta parte de la filosofía que ha llegado hasta la psicología, que está dentro, creo que también es muy interesante. O sea, no toda la psicología es problemas, sino hay una parte de la psicología que habla del hombre, como antropología. Y creo que es un campo de desarrollo en que es como no está siempre en los problemas de la gente también. Bueno, en esta asignatura hoy intentaremos dar el repaso al tema 7, porque el tema 7 no es muy largo, y el otro día hablábamos de lo que era la ceguera para el cambio. La ceguera para el cambio aquí está planteada, todos lo imaginamos en el sentido de la visualidad, visualizar cosas que hemos dejado de ver. Pero en el campo de la psicología me gustaría incidir en algo que es importante, y es que los psicólogos trabajamos una cosa que se llama la competencia de una línea de base. Para nosotros la conducta se basa en una línea estable de algo, aquí o aquí, pero se trata de siempre es así, que una persona suele ser igual. Las variaciones que hace una persona a lo largo de su vida, por suerte, por desgracia, son escasas. ¿Qué es lo que sumamos a lo largo de nuestra vida? Nosotros vamos a sumar experiencia, y la experiencia obviamente nos va a cambiar el vida. Pero para un psicólogo, la ceguera para el cambio tiene un sentido muy peculiar, y es saber cuándo una persona ha hecho una variación sin que aquella persona lo haya percibido. Sería nuestra propia ceguera la que tendríamos que entender para el cambio. Si nosotros vemos y tratamos a una persona y la vemos, por ejemplo, cada mes, en ese día que la vemos tendríamos que ver qué cosas han cambiado de aquella persona que ella no ha percibido. A lo mejor te veo más contento, te veo más triste, te veo con más ilusión para empezar un proyecto profesional. ¿Qué ha pasado con aquello que me dijiste? Sería este modelo de ceguera o de percepción de las cosas, que yo creo que es muy importante. Aquí lo establece de forma sensorial. Es decir, dice, la ceguera para el cambio o fallo para detectar las modificaciones del ambiente visual es un fenómeno robusto que puede observarse en numerosas tareas. Bueno, yo me refiero a una de esas tareas, de entender a las personas qué es lo que ha cambiado, sino que parecería que no estamos prestando la atención suficiente. En estos estudios, el observador debe detectar una diferencia existente entre dos imágenes. Primero ves una, te la quitan y luego ves la otra. El ejercicio este del periódico, de lo que había aquellos pobrecitos de ver las diferencias que se hace con los niños, no es el ejercicio de la ceguera. El verdadero ejercicio de la ceguera es dejar de ver un modelo y compararlo mentalmente con el siguiente. El requisito más importante para que la ceguera para el cambio se manifieste es que la presentación de las imágenes debe estar separada por un evento visual. Yo lo expliqué el otro día, tiene que haber algo que interrumpa la codificación del recuerdo. No puedo quedarme en la imagen de todo lo que recuerdo, porque esto, si hiciéramos el modelo así, yo no habría interiorizado lo que contiene. Yo lo recordaría como un almacén temporal, y eso en la vida no funciona así. Si yo mañana tengo que explicar algo que he visto hoy, no puedo estar hasta mañana pensándolo constantemente, tengo que interiorizar una serie de valores, esto memorizarlo y mañana ser capaz de recordar. Por eso la ceguera para el cambio pone en medio un tipo de ejercicio, que sea leer un texto, hacer una multiplicación. O por una máscara que interrumpe el procesamiento de la primera imagen, y esta transición brusca local actúa como una especie de señal que sobresale visualmente y capturará la atención del observador, facilitando así la detección del cambio. Es decir, nosotros veremos qué es lo que ha cambiado como un target que nos va a llamar la atención. El supuesto crítico de los estudios sobre la ceguera para el cambio apunta a que la detección del cambio solo será posible si el elemento cambiante estaba dentro del foco atencional en el momento de pasar de una a otra imagen. Por esto yo os decía que si veis una escena impactante por lo que sea y queréis recordarla, por favor, no recordéis la escena global, porque eso no es recordar nada.
tengo que recordar el color del coche, la cara del individuo, la altura que tenía, por dónde se fue. Ese dato es el que yo no perderé en la ceguera para el cambio. Cuando aquella imagen haya cambiado, yo tengo que poder recordar eso. Y eso tiene que ser algo concreto. No podemos decir, era una librería donde había muchos libros, pero muchos, ¿eh? ¿Cómo eran los libros? De muchos colores. ¿Y cómo estaban? En las estanterías puestos. Y la siguiente imagen, exactamente igual. No soy capaz de ver ninguna diferencia. Por esto os digo que se basa en solo podremos ver la ceguera para el cambio si se ha producido la percepción concreta, si en aquel punto hemos prestado la atención. Si la representación mental de la primera imagen no incorpora el elemento cambiante o no haber sido atendido, el cambio no se detectará. Sorprende la ceguera para el cambio. Bueno, también comentamos la técnica del parpadeo, que es la técnica habitual para estudiar la detección del cambio y la técnica del parpadeo, el Flicker. En ella se presentan sucesivamente dos versiones de la misma escena visual que contienen una diferencia entre ellas. Por esto se llama el parpadeo. Algunos ejemplos de diferencias entre escenas incluyen un objeto presente en una de ellas, pero que en la otra no está. Un objeto de un color diferente en ambas o un cambio de posición. Fijaros que son tres variaciones diferentes. No está, es de un otro color o se ha cambiado de sitio. Ambas escenas se presentan brevemente, en torno a 200 milisegundos, es decir, un quinto de segundo, 0,2. Y entre ellas, y se dispone un campo en blanco o máscara entre ambas presentaciones. La secuencia de presentación de las imágenes se repite reiteradamente, de ahí del parpadeo. Ver una, ver otra, blanco, ver otra. Ver una, blanco, ver otra. Ver una, blanco, ver otra. ¿Sí? Una serie de veces. El número de veces va a correlacionar con la capacidad que tenemos para detectar el cambio. A mayor número de veces lo detectaremos más. Tal como se ha indicado en una revisión de la literatura sobre la ceguera para el cambio, el fenómeno del parpadeo ha generado un inusitado interés, puesto que todavía no está muy bien comprendido. No está bien comprendido qué mecanismo hay, qué programa tenemos instalado en nuestra capacidad de atención para que esto funcione de esa manera. Porque la imagen está delante de nosotros, el cambio lo tenemos delante. ¿Por qué no somos capaces de verlo? Esto es verdad que se ha aprendido que cuanto mayor número de presentaciones, más probabilidades hay de detectarlo, pero que no se sabe muy bien qué es lo que hace que el cerebro funcione así. Al parecer, nuestras limitaciones atencionales restringen la cantidad de detalles que podemos percibir de una escena, de tal manera que los detalles no atendidos no son consolidados. En ese caso, hablaríamos del cuello de botella de Bradley. Parece que tenemos una capacidad de proceso muy concreta y que esa capacidad hace que no podamos atenderlo todo. Luego, lo que no atendemos, no lo detectaremos. Pero el cuello de botella también es muy diferente en cada persona, que es una cosa que da a entender que no es biológico, porque si no, tenemos dos ojos y dos orejas, entonces todo el mundo funcionaría igual. Y hay personas que pueden atender mucho más que otras. Por esto se habla de que es una capacidad que está sujeta a aprendizaje. Las personas que de pequeñitos se les ha educado, se les ha hecho un gran trabajo de fijación, o sea, niños que han pintado mucho, que han recortado mucho, que han trabajado en localizar cosas, en construir cosas pequeñas, hacer puzzles, estos niños tienen mucha mejor capacidad atencional. Los niños que se les ha generado la imagen por pantalla no tienen capacidad atencional, es decir, tienen TDA directamente. Cada día, no hay día, o casi cada día recibo algún tipo de pregunta sobre este tema. ¿Cómo es que hay tanto déficit de atención? ¿Cómo es que hay tanta hiperactividad? Mire, no es tan difícil entenderlo. A lo mejor es más sencillo, no lo queremos ver. Nosotros necesitamos educar el cerebro cuando es muy pequeñito a que fije la atención y trabaje la información. Fijar y trabajar. Las personitas que nosotros les fijamos la atención desde fuera y les trabajamos el proceso de información mediante algo que funciona de forma autónoma, como es un programa, como es una pantalla, su cerebro no se programa en aquella época, en aquellos años vitales, de forma operativa. Y esa operatividad luego manifiesta una disfunción. La disfunción genera un determinado tipo de frustración en el aprendizaje y produce esa frustración desafección. Sería como si a mí me intentara enseñar chino. Me sentiría poco motivado viendo el resultado, ¿o no? Pues entonces, a un niño le puede pasar lo mismo.
Si a mí me cuesta aprender, empiezo a interiorizar erróneamente que es que no sirvo, que es que no sé, que es que no me va bien, que es que no me gusta, como no me gusta, no sirvo, no lo quiero hacer. Y es un bucle al final. Y estas personas no encuentran dentro del sistema educativo un camino diferente para aprender con esa determinada dinámica. Y pues por eso, a una determinada edad, tenemos que trabajar las capacidades intrínsecas del cerebro, no las extrínsecas. No adosarme a algo que me va a solucionar eso, porque cuando yo no tenga eso, mi cerebro funciona descompasado. Es como si me hubieran quitado el reloj en mi cerebro. Luego no sé qué hora es, no sé cuánto tiempo ha pasado. Y eso que está pasando, siempre hay el mismo perfil de modelo educativo de niños muy queridos, niños que se les han dado muchos medios, no se les ha hecho nada mal, nadie tiene intención en hacerlo mal. Los padres a veces veo que se sienten, los padres y madres, se sienten como culpables. Y yo digo, no, tú has hecho lo que hacía todo el mundo, lo que te decían que era bueno, pero a lo mejor en otros sitios donde no se ha hecho esto, se funciona, no hay este problema. En los países donde se sigue haciendo mucha escritura, mucha lectoescritura, mucho análisis de números, los niños pues razonan de otra manera, trabajan de otra manera. Y eso es la base para el siguiente aprendizaje, que es la comprensión. Si yo leo mal, te puedo comprender. Es fácil hacer cualquier prueba. En un idioma que tú no comprendes, que tú no lo conoces, es muy difícil comprenderlo. Pues eso es lo mismo. Estos niños leen con dificultad, comprenden con mucha más dificultad y encima se sienten mucho más frustrados. Un niño tiene una capacidad cinética, que viene de movimiento, altísima, tiene una capacidad de energía, que solo es comparable a los gatitos pequeños cuando acaban de nacer, no paran. Si nosotros a una poca capacidad de entendimiento le damos una gran capacidad de movimiento, entenderemos lo que es la hiperactividad, que es no haber regulado la energía que tenemos para procesar eso que atendemos, a no atenderlo y tener energía que nos sobra por algún lado. Esa energía, esos niños, la tienen que vehiculizar de alguna manera. Lo que no puede ser es que tengas un niño aburrido sentado en una clase, que no entienda nada y que encima no lo quiera hacer. Porque eso es una bomba de relojería. Los niños se vuelven disruptivos. Y la disrupción al final genera conflicto. Y el conflicto, pues en algunos casos, pues precisa incluso de la medicación. La medicación regula la sinapsis por agotamiento y hace que esa energía te baje y puedas procesar a una velocidad menor y puedas concentrarte mejor. Pero en el fondo lo que demuestra es un gran fracaso del modelo, no de educativo, porque no es educativo, sino un gran fracaso en el modelo de aprendizaje de estos. Y eso en muchos casos es muy difícil. Lo que decía de un gran deportista, si tú a una determinada edad tienes que hacer un trabajo, si lo haces a otra edad, lo puedes hacer y lo puedes aprender, pero va a ser diferente el aprendizaje. Te va a costar mucho más trabajo jugar bien a tenis a según qué edad. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que ha empezado antes. He entendido cuando la gente me preguntáis siempre ¿por qué es que hay tanta hiperactividad? Bueno, porque el modelo de programación que utilizamos en neuropsicología es diferente. Los resultados del aprendizaje tienen que ser diferentes. De hecho, en muchos países donde se educaba con mucha informática han restringido mucho la informática. ¿Por qué? Porque hemos sustituido una capacidad por otra y no siempre ha sido una buena sustitución. Bueno, revisando el modelo de cuello de botella. El cuello de botella durante la consolidación de la información. El gran dilema es, si nos llega todo lo que hay en una escena, en un dibujo, en un paisaje, en una carretera, ¿cómo, en qué medida, en qué lugar, de qué manera nosotros restringimos la información para que podamos procesarla y consolidarla y recordarla y ver qué es lo que ha cambiado? Pues el proceso que asegura el almacenamiento y recuperación inmediata de la información se denomina consolidación a corto plazo, que no quiere decir procesamiento todavía, sino que es la que percibimos. Luego veremos cómo la encajamos de alguna manera. Este proceso puede verse afectado por el mismo cuello de botella de capacidad limitada que se manifestaba en los estudios de doble tarea. El cuello de botella durante la recuperación de la información, Carrill y Pashner descubrieron que las operaciones de recuerdo tuvieron que esperar hasta que la respuesta al tono se ejecutara. Es decir, las limitaciones del cuello de botella central se manifestaban cuando se precisaba una operación de recuperación de la información desde la mente. Solo tendremos problemas
de capacidad, de cantidad de información, cuando tenemos que trabajar la información que estamos seleccionando. Si nosotros solo la percibimos, aunque la veamos, es como veo sin preguntar quién es, veo caras, pero en el momento que digo, esta cara resulta conocida. Cuando yo hago un trabajo cognitivo sobre la información, es decir, si yo la proceso, en ese momento automáticamente genero un código de botella. Hombre, tiene su lógica. Cuando yo dedico de un tubo por donde pasa un líquido una parte muy importante a un tipo de líquido, restringo el otro. Es como un tubo de pasta de dientes de esos que tienen los colores así. Pues si tú haces el rojo muy grande, el blanco va a ser más pequeño. Pues esto es la teoría del procesamiento. Debido al estrangulamiento generado por el cuello de botella, dos operaciones no pueden llevarse a cabo simultáneamente y, de hecho, si una operación está seleccionando la respuesta del tono, la operación necesaria para recordar palabras deberá esperar. Una vez me preguntaron que cómo lo hacían en los tubos de pasta de dientes para que salieran los dos colores mezclados. Me pareció sorprendente la pregunta. ¿Sabes cuando sale blanca con las rayas rojas así? ¿Que cómo lo hacían para que no se mezclaran dentro del tubo? ¿Cómo crees que se hace? Pues ponen un boquillito, ¿no? Y luego claro. Hay un tubo dentro de otro y lo que hay son una boquilla con unos agujeros. Y la pieza sale. Bueno, pues la persona que me preguntó no se le había ocurrido. Se creía que estaba todo mezclado. No lo sé, porque ¿cómo hacer para que no se mezcle si está todo mezclado? Sí, sí, como lo oyes. Hay de todo en la vida. Bueno, ahora vamos al aprendizaje implícito. En psicología se establece mucho la diferenciación entre lo explícito y lo implícito. Yo he insistido en algún caso en la diferencia entre implícito y explícito, porque va a determinar un poco en muchos ámbitos lo responsable y no responsable. Es decir, si yo hago algo que sé explícitamente, no puedo alegar desconocimiento. Es decir, yo si grito no puedo decir, no soy consciente de que grito. Bueno, usted sería gritar a sí mismo. Pero implícitamente sería lo contrario, algo que yo no tengo tanta conciencia o no tengo conciencia de hacer, o saber o de aprender, pero que lo estoy haciendo. A lo mejor, pues, no sé, no grito, pero tengo muchos espacios en blanco para que las personas mantengan la atención sin darme cuenta. No creo que sea mi caso, pero yo hago mucho. Los aprendizajes explícitos son fáciles de controlar. ¿Por qué? Hombre, porque yo te pego un grito que me dirás. No me grites directamente. No tienes que más gritar en tu vida. Ya, perdón. Pero si yo hago algo implícito que yo no conozco, quiere decir que tú tampoco lo percibes tan fácilmente. Luego, lo implícito es lo que lleva, por ejemplo, yo decía una vez, a los problemas de pareja. ¿Por qué? Porque lo explícito es evidente, que va a haber una afectividad manifiesta, una convivencia en el tiempo que corresponda y una serie de cosas pactadas que no se dan en otro tipo de relación. Pero lo implícito es, por ejemplo, la falta con un tiempo de cariño, de comunicación, o de hacer cosas juntos, o de tener un proyecto común de vida, que se ha perdido por el camino, se ha perdido sin que sea explícito. Es decir, no es, hoy he desaparecido en tu vida y no he vuelto nunca más. Entonces es explícito, oye, esto se ha acabado, me parece, ¿no? Pues sí, hace 3 meses que no lo veo. Lo implícito es suave, es tácito, es no compartido al final, porque si fuese compartido sería percibido. Pero ¿por qué ahora no hacemos cosas y antes hacíamos cosas juntos? ¿Por qué antes íbamos a cenar y ahora no vamos a cenar? ¿Por qué antes hablábamos de lo que queríamos el futuro y ahora no lo hacemos? Tampoco pasa nada por no hacerlo todo esto, pero sí que genera algo implícitamente negativo, que es lo que genera la ruptura. Con un jefe pasaría lo mismo. Al principio, lo explícito, tu trabajo es este, tu horario es este y tu sueldo es este. Tus funciones son estas. Lo implícito, hombre, no me quitarás, pagarás cuando toca, mis funciones no se ampliarán sin que yo lo sepa, no tendré que contestarle llamadas en mi casa cuando estoy y tal. Esto no estaba dicho, pero esto sucede. Lo que hace que al final yo diga, bueno, pues voy a trabajar a otro sitio. Bueno, el aprendizaje implícito es muy importante porque es el que es difícil de detectar. La mayoría de personas que acuden a un psicólogo tienen aprendizajes implícitos.
No sé cuándo aprendí a no cuidar a mi pareja. No sé cuándo aprendí a no esforzarme en la vida. El aprendizaje implícito consiste precisamente en la adquisición de conocimientos o destrezas sin que exista una intención manifiesta. Nadie me dijo que te maltratara. Nadie me dijo que te abandonara. Nadie me dijo que no te ayudara. No puedo culpar a nadie. ¿Cuándo ha sucedido que alguien se ha vuelto? Me ha dicho que sea grosero, vulgar, vago. ¿Alguien te ha dicho que seas un drogadata? Nunca nadie en la vida. Es raro encontrar personas que dicen, no, mis padres me pusieron un porrito en la boca cuando tenía 7 años. Me dijeron, tira, que esto es bueno. Yo no conocía a nadie. Pues conozco gente que va al colegio y lo lleva al instituto y ha compartido un porro con su padre, que me parece increíble. Pero bueno, esto ya es in extremis, esto es lo más raro y más cutre que he visto. En general, ese tipo de conductas se han aprendido de una forma implícita, viendo a gente que se reía cuando lo hacía, viendo que el que lo hacía era el campeón, el que llegaba, o era el más famoso, el no sé qué. Es un tipo de aprendizaje implícito. Y eso es lo que es difícil de tratar, porque las personas no saben cuándo ganar. El supuesto básico de este tipo de aprendizaje es que la persona que aprende no es a menudo consciente de sus propios progresos, ni tampoco es capaz de expresar lo que ha aprendido. Por esto es tan frecuente lo de, pero ¿cuándo es que has aprendido a portarte así? Y la gente no lo sabe. Y mira que yo creo que hay mucha gente que miente, o se miente a sí mismo, más que a mí, a sí mismo. Pero yo creo que esto no se mienten a sí mismos, es que no lo saben. O sea, no pueden decirte, no hay un punto concreto en el que tú has aprendido a no escuchar lo que tú quieres. No, no sé, yo es que soy así, yo es que siempre lo he hecho así, siempre lo he visto así, mi casa era así. Bueno, pero esto hay que detectarlo para desaprenderlo y aprenderlo. Ese tipo de aprendizaje se ha observado incluso en pacientes amnésicos, quienes son incapaces de recordar una tarea realizada previamente, aunque su progreso es muy semejante al de las personas sanas conforme transcurre la práctica. Es decir, a una persona que no tiene memoria se le enseña a hacer algo y ese algo le sirve para mejorar lo que les cuesta volverlo a hacer, aunque no lo recuerden explícitamente. Lo que demuestra que el aprendizaje implícito está, aunque no lo recordemos. En definitiva, podemos concluir que el aprendizaje implícito se produce aparentemente sin que el sujeto sea consciente, aunque las personas que mantienen su capacidad de memoria intacta pueden llegar a manifestar verbalmente el conocimiento adquirido. Es un ejercicio de confianza con un terapeuta el creer que te diga, eso es un aprendizaje implícito, lo tienes que olvidar. Porque uno cree que le está haciendo olvidar algo que no conoce. Yo a veces he visto algunas personas que tienen aprendizajes curiosos, como obsesiones con el amor por alguien. Y no es verdad. O sea, aquella persona no se les ha querido, pero están realmente obsesionados, lo creen. Y siempre digo, bueno, tienes que imaginarte que eso que sientes real no lo es. Y convivir con esa irrealidad en vez de negarla. Porque yo, por mucho que te lo niegue, no lo vas a creer. Pero tienes que creer que esto es una invención tuya. Pero que lo vivas. Oye, sé feliz amando. Porque no lo vas a poder reprimir. Luego, más vale, en la película Una mente prodigiosa de Nash, que yo recomiendo como psicólogo a todos los psicólogos, ¿la has visto? La mente prodigiosa. Nash fue un matemático de Oxford, me parece que fue uno de los padres de la programación matemática, del padre como de los ordenadores. Y él tenía una esquizofrenia paranoide y veía a otra persona en clase. Había un alumno que no existía, con el que discutía, y claro, sus alumnos estaban espantados porque veían que hablaba con alguien y que contestaba y que escribía en la pizarra. Y es una pregunta, la película se llama Una mente prodigiosa. En este caso, para un terapeuta sirve como ejemplo de lo que puede generar un aprendizaje implícito. Para él existía aquella persona y él, como es una persona tan inteligente, llega a asumir que no es real, pero que para él es real. Entonces, para mí no es real lo que tú me dices, pero para ti es real ese aprendizaje implícito. Luego, aprende a aceptarlo en una silla al lado y habla con él normalizándolo. En lugar de pelearse con él, habla con él, incluso le llega a decir cuando ya es mayor. Sé que no existes, eso lo te veo yo, pero bueno, eres un amigo más que lo que quiero.
Para las personas que tienen una cierta obsesión paranoide, el aceptarlo hace que lo lleven mejor que negarlo. De todas formas, no solo vamos a quitar la obsesión, pero es decir, bueno, trasládala a ese escenario. Ese amor va a ser ahí, con aquella persona, que desde luego ni te quiere ver en pintura. Pero bueno, si tú sigues viendo que hay algo de verdad en esto, que es lo que le pasa a la obsesión, bueno, puede generar ese tercer efecto. Eso es lo implícito. Una manera de averiguarlo consiste en utilizar una condición de tarea dual, en la que la tarea principal se ejecuta junto a una tarea secundaria que acapara los recursos atencionales. En conclusión, es posible aprender de forma implícita regularidades en una serie y este aprendizaje es debido en parte al resultado de procesos asociativos automáticos que actúan al margen de la atención e independientemente de otras operaciones mentales. En el campo de la atención, ¿tú te vas a sacar los ojos aquí? Sí. No, me ilumina la pantalla. Pero me parece casi malos tratos. Seguro. Si quieres encender. Es decir, es evidente que los aprendizajes implícitos en la atención van a existir. Nosotros lo vemos todo, solo podemos procesar aquello que hemos atencionalmente percibido y que, aunque no lo veamos, está allí dentro. Simplemente, como el disco de un ordenador que aunque lo corremos, siempre sigue estando en algún sector. Aunque el aprendizaje asociativo opera automáticamente, el aprendizaje más complejo que afecta a facetas episódicas, personales de un individuo, a relaciones primitivas, requiere atención. Bueno, requerir atención equivaldrá a que el aprendizaje se va a convertir en explícito. Te ruego que miréis la película Una mente prodigiosa, porque os enseñará una parte muy importante de una autoterapia que se hace a alguien. Lo que pasa es que, hombre, es una persona infinitamente inteligente, las personas más inteligentes del siglo XX. Entonces, que uno mismo pueda autorregular una paranoia tiene mérito. Sería como si dijeras que no existe. Yo me lo tuviera que creer. Decir, bueno, sí, pensaría, ¿cómo que no existe? ¿De qué está hablando? Está escribiendo. No, pero nadie más la ve. Es complicado. De las personas que tienen alucinaciones auditivas, que son más frecuentes que las visuales. Para ellos oyen esa voz y que es más fácil creer que está la voz ahí pero que no la oyes, porque la oyen más bajita o no prestabas atención cuando la he oído. Dicen, no la he oído esta voz. Dicen, no, yo no la he oído. No, pues yo he oído que me llamaban. Ese mecanismo es la distorsión cognitiva del espacio que tenemos cuando vamos a dormir, el estado de vigilia, que es ni despierto ni dormido. ¿Sabes este momento en el que estamos como soñando pero como despiertos? Bueno, pues es como una cosa parecida. Ellos perciben aquello como real, a veces es casi un sueño, lo vemos casi real. Pues es lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver sucintamente la atención, la destreza de memoria, el procesamiento automático respecto al controlado. Un proceso automático es aquel que está dirigido por el estímulo, miro la luz cuando se enciende, no está controlado por el control, yo no puedo dejar de ver aquella luz, oír aquel sonido, por mucho que diga, no quiero, lo estoy oyendo. Y una vez iniciado ese proceso, ya no lo puedo parar, ni interfiere ni tampoco es interferido por otros procesos, obviamente. Posner y Snyder definen los procesos automáticos como aquellos que ocurren sin intención voluntaria, sin conocimiento consciente de los mismos y sin interferencia, es decir, sucederán de forma automática. Es lento, requiere esfuerzo mental y que la persona sea consciente de las acciones realizadas. Si yo no tengo conciencia, no hay procesamiento. En definitiva, conforme esta dicotomía adquiere una destreza, se va a caracterizar por pasar desde un procesamiento controlado que requiere atención a un modo de desempeño automático, pensar lo que es conducir un coche. Cuando se enseñan a conducir, supongo que usted tiene que aprender a conducir. Bueno, me parece que se va en coche por estas horas y interfiere. Poner las marchas al principio teníamos que pensar, tengo que poner primera, luego poner segunda. Y ahora nosotros nos pensamos, tengo que embragar para poner la marcha. Luego, el aprendizaje consiste en que algo que al principio es de un procesamiento controlado se convierta en un proceso automático.
No precisa recursos adicionales y está dirigido por el estímulo, que es el ruido del motor. Cuando el motor se acelera, tenemos la percepción de tener que cambiar. Y es independiente del control consciente. Nosotros no sabemos cuántas veces hemos cambiado de marcha de aquí a la arena. Yo preguntaba a Lidia, no sé, unas cuantas veces. A lo mejor hemos cambiado 60 veces de marcha, pero como lo vamos haciendo automáticamente, no somos conscientes. Para explorar los modos de procesamiento controlado y automático, se ha utilizado frecuentemente el denominado paradigma de búsqueda en memoria. ¿Cuál es la teoría de los ejemplos? Bueno, una de las teorías más influyentes sobre la adquisición de destrezas es la teoría de la automaticidad basada en los ejemplos de Logan. Un ejemplo es un episodio en que la atención se dirige a una información relevante con el resultado de que esta información se codifica en la memoria. Es decir, la automaticidad es debida a la acumulación progresiva de ejemplos que facilitan la recuperación de la información. Nosotros vemos hacer muchas veces algo de una determinada manera con un tipo de resultado y sin darnos cuenta lo aprendemos. Mi padre gritaba a mi madre y le ponía la cena. Nosotros aprendemos a las otras personas. No un día concreto, sino por la cantidad de veces que vemos que esto actúa como un refuerzo y que funciona. El concepto de automaticidad en la teoría Logan es muy distinto al que proponen Schifrin y Schneider. Para Logan, el procesamiento es automático cuando la tarea se ejecuta mediante la recuperación de ejemplos almacenados. Es decir, yo tengo que recordar qué hacía mi padre para que le pusieran la cena. Contrariamente a Schifrin y Schneider, para Logan la atención sigue siendo necesaria en un comportamiento automatizado, ya que es la responsable de seleccionar los indicios o las claves relevantes que permiten recuperar ágilmente la información. En este caso, en el caso de los malos tratos, el estímulo que permite recuperar el mecanismo de consecución del objetivo es la emoción. O sea, el sentir la rabia para conseguir algo. También le he aprendido implícitamente. Yo he aprendido el ambiente que se respiraba para conseguir aquello mediante una acción. Luego, cuando yo percibo esa misma emoción, es cuando repito la conducta. Nosotros tenemos que enseñar a que las personas que han sido condenadas o apercibidas de malos tratos aprendan a detectar la emoción antes que la acción. No es reprimir tu grito, porque es de lo que se trata. Es de vehiculizar la emoción que llega a hacer que grites, que llega a hacer que te enfades, no que pegues. Pegar es el último eslabón de una cadena de pensamientos y de emociones. Es la primera emoción. Si yo controlo la A, controlo el abecedario. Si yo intento controlar la M de manotazo, me falta controlar todo esto. Y esto estará contenido en forma de frustración. Y al final emergerá en forma de acción. Bueno, dicho esto, voy a torturarlo mucho más. Bueno, esta era la última diapositiva. Bueno, pues este va a ser mi último día en psicología. Gracias por haber sido la persona que ha soportado mi último esfuerzo. Gracias a todos los que estáis aquí. Tengo que no castigarle más la voz. Os deseo suerte en el examen, que os la merecéis, y sobre todo no abandonéis la carrera los que vuestras circunstancias os lo permitan seguir estudiando.